Santiago capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Todos juntos? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos y rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que tu palabra sea como espada de dos filos que penetra hasta dentro de nuestro corazón y saque todo lo que está mal, Señor. Que salga toda esta pus que hay dentro todavía, Señor, y que transforme nuestras vidas, Señor. Que sanes esas cosas que aún están mal en nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios, y haznos ver, Señor, lo que está mal, y cámbianos, Señor, a través de tu bendita palabra y del mensaje que vamos a tener el día de hoy. En el nombre maravilloso, glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la palabra de Dios, ¿verdad? Está diciendo aquí Santiago, ¿verdad? Aparentemente Santiago está diciendo que hay que tener obras, ¿verdad? Y aparentemente está contradiciendo al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo que dice que somos salvos por la fe, sin las obras de la ley, ¿verdad? Pero Santiago aquí dice, ¿verdad?, que si no tienes obras, pues tu fe no vale. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente en lo que está pasando aquí? Los ateos dicen, hay una contradicción en la Biblia, pero no hay ninguna contradicción. Simple y sencillamente, Pablo está atacando una herejía y Santiago está atacando otra. Dos extremos que pueden suceder en el cristianismo. Un extremo, el que Pablo estaba atacando, era los legalistas, ¿verdad? De nada te sirve Cristo si no guardas la ley. Por eso fue escrita la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Y por eso escribió en Colosenses, con Cristo estamos completos, dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Somos salvos únicamente por la fe en Gálatas y en Romanos y Efesios. Entonces, sin las obras de la ley. Pero estaban esos judaizantes que querían hacer que los cristianos dependiéramos de la ley, ¿sí? Entonces Pablo ataca esa parte. Pero aquí Santiago está atacando otra parte que también se levantó dentro del cristianismo. Y esa parte son los libertinos. Judas escribe acerca de ellos y dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿verdad? Y es el otro extremo. Unos se van a un extremo de guardar la ley y otros se van a un extremo de que como soy salvo, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues total, soy siempre salvo. Y entonces está atacando Santiago esa parte. Esa gente que decía, no, yo ya soy salvo. Puedo emborracharme, puedo andar en antros, puedo andar en discos, puedo hacer lo que quiera, yo ya soy salvo. Y entonces Santiago tiene que escribir esta epístola atacando esa herejía, ¿sí? Diciéndoles, Santiago, espérate, tú me dices tener fe, pero si tu fe no tiene obras, no es fe. La fe sin obras es muerta. Santiago no está hablando de fe y obras, está hablando de fe que produce obras. Una fe verdadera, una fe auténtica produce obras. No es lo mismo fe y obras que una fe que produce obras, ¿sí? No es lo mismo hablar de un palo de mango y un palo de manzana a decir que el palo de mango produce mangos, ¿sí? Nosotros necesitamos entender esto. Una fe verdadera produce cambios dentro de nosotros. Una fe auténtica produce obras dentro de nosotros.
Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también dice el versículo 10, que vamos a caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, cuando tú vienes realmente al conocimiento de Cristo Jesús, cuando tú realmente vienes y conoces quién es Cristo Jesús, vas a caminar en esas obras, por esa fe. ¿Sí? Por eso Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Corintio, y dice, examinen su fe. No vayan a hacer que crean que ustedes son cristianos y en realidad no lo son. Pablo, hablando con Timoteo, dice, Timoteo, tú tienes una fe no fingida. ¿Qué quiere decir? Que hay fe fingida. Nosotros podemos ver el caso en Hechos de Simón el Mago, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando llegó Felipe y predicó el Evangelio, Simón el Mago creyó y se juntó con los cristianos y andaba con los cristianos. Hasta el momento en que Felipe manda a llamar a los apóstoles, ¿verdad? Y entonces cuando Simón el Mago ve el poder que traían los apóstoles, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, ¿cuánto quieres por darme ese poder a mí también? ¿Cuánta lana quieres, Pedro? ¿Y qué le contesta Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en prisiones de oscuridad y en hiel de amargura. ¿Qué quiere decir eso? Que no era cristiano. Simón creyó ficticiamente. No creyó con esa fe que cambia el corazón y transforma la vida. Y por lo tanto no pudo caminar en esas obras del Señor. ¿Cuáles son las obras del Señor? Pues el fruto del Espíritu, demostrado hacia la gente de allá afuera y demostrado con los hermanos aquí en Cristo, ¿verdad? Esta fe no fingida. Y por eso Santiago dice, a ver, muéstrame que tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo me la vas a demostrar? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tú demuéstrame tu fe sin tus obras. No puedes, ¿verdad? No puedes demostrar una fe sin obras. La fe auténtica se muestra. Dice primera de Juan, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. Si tú en verdad has venido a Cristo Jesús y tienes una fe verdadera, tienes un hambre por las cosas de Dios. Tienes un deseo de las cosas de Dios. Hay una pasión dentro de ti por las cosas de Dios. No vienes a la iglesia por venir. Vienes a la iglesia porque quieres adorar a Dios, porque quieres oír la palabra de Dios, porque sientes un anhelo en tu corazón de que Dios es quien te va a ayudar y quien va a estar contigo y quien te va a guiar y que le debes todo. Entonces nosotros estamos viendo aquí en Santiago esa parte y ese llamado a nosotros. Tenemos que ver nuestra fe, qué fe estamos teniendo, cómo estamos caminando en nuestras obras. Y Santiago inicia con el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Yo antes de emitir un juicio tengo que tener misericordia, hermanos, y recordar lo que Dios hizo por mí y cómo Dios me salvó. Y esto me hace recordar cuando Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. No había misericordia, hubo un pleito entre ellos y ya no se llevaban, y antes eran tan amigas y ahora eran mega enemigas, ¿no? A tal grado que Síntique se sentaba de este lado y Evodia de este lado, ¿verdad? Y ya no se dirigían la palabra, y los que eran amigos de Evodia no se llevaban con los de Síntique, y los que eran amigos de Síntique no se llevaban con los de Evodia, y los que eran de Evodia criticaban a los de Síntique, y los que eran de Síntique criticaban a los de Evodia. ¿Y qué estaba sucediendo, hermanos? No había misericordia. Y dice el apóstol Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia.
Tenemos que entender esta parte, es parte de nuestra fe, es parte de lo que creemos. La fe auténtica, ¿en qué nos basamos, hermanos? Lo oraron algunos cuando pasaron aquí. Dios no nos salvó por ser buenos. Dios no nos salvó porque tú eras mejor que los que estaban allá en el mundo, porque tú eras perfecto y Dios te vio que era perfecto y por eso te salvó. ¿Verdad que no? ¿Por qué nos salvó? Su misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros, siendo tan indignos, tan pecadores. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Pablo está hablando en Timoteo, que es una de las últimas cartas escritas por él, y Pablo sigue diciendo, yo soy el primero. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. Y Pablo se seguía acordando de lo que era. Y eso es importante. Nosotros tenemos que acordarnos de lo que éramos, no para querer regresar, sino para entender de dónde nos sacó Dios. Y la gran misericordia que tuvo para con nosotros. Por lo tanto, yo tengo que extender esa misericordia hacia los demás. Porque si no los veo así, entonces estoy creyendo que Dios me salvó porque yo era mejor que aquel o que el otro o que aquella o que la otra. Y no es cierto. Dios nos salvó por su pura misericordia. Jesús extendía su misericordia a todos. Cuando Jesús anduvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Jesús eligió a 12 y entre ellos eligió a un traidor. Jesús no sabía que lo iba a traicionar. Jesús no sabía que le iba a robar de las ofrendas todos los días. Porque eso es lo que hacía Judas, metía la manita en el dinero como era el tesorero, ¿verdad? Y se llevaba un dinerito para su bolsa. Y Jesús sabía que le estaba robando todos los días. Y sin embargo, ¿qué tuvo Jesús de él? Misericordia. Misericordia. Durante 3 años lo estuvo discipulando, aún sabiendo que robaba, aún sabiendo que lo iba a traicionar, aún sabiendo que se iba a vender por dinero. No solo traicionarlo, se iba a vender por dinero. Jesús siempre lo trató con misericordia. ¿Y nosotros cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos tratando unos con otros? ¿Con misericordia o sin misericordia? Necesitamos ver esto. ¿Cómo está nuestra fe? Dice Santiago y remata con esto: los demonios también creen y tiemblan. Creen que Jesús es el Señor. Y no solo creen, tiemblan ante Él. Y sin embargo no van a ser salvos. Nosotros tenemos que actuar por esa fe. No es actuar para ayudar a la fe, es porque tengo fe, actúo, soy impulsado a hacerlo. Soy llevado a hacer eso. Cuando la palabra de Dios dice Santiago, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Le estaba pidiendo lo que más amaba en ese momento. Le estaba pidiendo su futuro. Le estaba pidiendo el máximo amor que tenía Abraham. Y no solo el máximo amor, su futuro. Si Abraham moría, se acababa la descendencia para Abraham. Y sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció al Señor. Actuó en esa fe, sabiendo, dice Hebreos, que Dios tenía el poder para aún levantarle de los muertos a su hijo. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios y mediante esa fe sabía el Dios que tenía. Nosotros, ¿cómo sabemos a nuestro Dios? ¿Cómo estamos actuando con respecto a nuestro Dios? Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que es un Dios que se deleita en la misericordia. Dice Pablo, si Dios, el profeta Isaías y Pablo lo aplica en Romanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ya hubiéramos sido destruidos todos, ¿verdad? Si Dios no tuviera misericordia de mí, hermanos, yo cuántos errores no he cometido, cuántas fallas terribles no he hecho delante del Señor. Y puedo decir como Pablo, a veces he cometido errores fuertes en mi inmadurez cristiana durante años atrás. A veces hice cosas terribles y luego me di cuenta y dije, Señor, ¿qué hice?
actuado por un impulso. Y nosotros vemos que a veces actuamos sin misericordia. Y eso no debe de ser, hermano. Nuestra fe, si tenemos una fe auténtica, tiene que ser una fe que actúa. Tiene que ser una fe que camina en el Señor. Yo que estamos en nuestra campaña radical y este devocional nos lo mandaron desde la convención. Si estamos en realidad en Cristo Jesús, tenemos que tener esta fe radical. Y esa fe radical que es, no solo es actuar de creerle al Señor, sino también es de ser como el Señor, que amaba, que perdonaba, que tenía misericordia, ¿verdad? Vemos a un Señor Jesús, cuando Pedro lo niega 3 veces, no lo voltea a ver con rencor cuando es camino hacia el pretorio, ¿verdad? Lo voltea a ver con misericordia. ¿Y cómo restaura el Señor a Pedro? Lo vemos en su resurrección, ¿verdad? Días después de que Jesús resucita y busca a los discípulos. ¿Y dónde estaban Pedro y los discípulos? Pescando. Ya se habían olvidado de las cosas del Señor. Ya estaban en otros rollos, ¿verdad? Y en otras actividades. Y Jesús los va a buscar. Y cuando ven que es Jesús, ¿qué hace Pedro? Se bota al agua, ¿verdad? Y quiere cubrir su desnudez con la que andaba. Y cuando salen, Pedro todo avergonzado delante del Señor, yo creo que ni sabía dónde meter la cabeza. Y Jesús no le llega y, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Qué te pasa, Pedro? Si yo te ayudé, si yo estuve contigo 3 años, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Me imagino al Señor con una mirada tan tierna y amorosa, viendo a su discípulo y diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo el Señor. ¿Cuántas veces negó Pedro? 3. ¿Cuántas veces le dijo el Señor si lo amaba? Una restauración de amor. ¿Cómo estamos buscando nosotros restaurar a la gente, ayudar a la gente? Necesitamos entender esta parte, porque juicio sin misericordia será con aquel que aplique el juicio sin misericordia. Ser misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si Dios actuara como nosotros, yo creo que ya no existiéramos ninguno de nosotros, ¿verdad? Necesitamos actuar con misericordia. Necesitamos actuar así y ser como el Señor, paciente. ¿Cuántas veces tuvo que aguantar a sus discípulos? Varias. Y así tenemos que ser nosotros. Hay en vosotros, y oramos eso ahorita, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y oramos. Pero ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Luego, ¿qué pasaba con los apóstoles? Ay, ¿quién será el mayor cuando se vaya el Señor? ¿No? El Señor acababa de hablar de su muerte, de lo que le iba a suceder, y ellos ya estaban hablando de quién iba a ser el mayor, si yo Pedro, yo Juan, yo Pablo, Bueno, Pablo todavía no estaba, me lo estoy metiendo donde no, pero yo Juan, yo Judas, y estaban hablando, ¿quién iba a ser el mayor? A ver, ¿quién se va a poner cuando el Señor se vaya? Y el Señor tiene que aguantar todos esos detalles. Tiene que aguantar a unos discípulos que les dicen, Señor, encontramos a uno que andaba hablando en tu nombre, pero como no quiere unirse a nosotros, se lo prohibimos. Y les dice el Señor, no saben de qué espíritu, déjenlo. O sea, si está predicando realmente la verdad, déjenlo predicar, aunque no se una a nosotros, ¿verdad? Señor, entramos a esta ciudad y no nos recibieron. ¿Quieres que mandemos a descender fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos llamados a actuar con misericordia. Actuar con misericordia. Te voy a hacer esta pregunta ya para cerrar este devocional, porque es devocional, no es predicación. ¿Estamos aplicando misericordia? Cuando tu hermano o tu hermana viene a ti y te falla y te hace algo, ¿tú cómo oras a Dios? ¿Tú pides porque obre en él con misericordia y lo cambie, lo transforme? ¿O oras diciéndole, Señor, te lo llevas o te lo mando? ¿Cómo estás orando? La palabra de Dios dice que debemos de amar aún a los difíciles. ¿De qué? De soportar.
Yo soy difícil de soportar. Tienen que amarme, así que no vengan, Y ya me eligieron como pastor, ni modo. Pero así somos, hermanos. Y tenemos que amarnos y ser misericordiosos unos a otros y ayudarnos. Y si yo veo una falla en mi hermana Leli, yo tengo que venir con amor y hablar con ella. Eso me dijo Jesús. Si ves a tu hermano cometer alguna falla, ve y habla con él. Una vez y le vengo a decir en el amor de Cristo, hija. No estoy diciendo que haya fallado en algo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y orar al Señor por el cambio de cada uno de nosotros y ser transformados. Pablo, en la iglesia de Galacia, ¿verdad?, que se había vuelto a un evangelio falso, dice Pablo, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué significaba eso? Que Pablo lloraba delante de Dios por esa iglesia y con un dolor profundo, no para que viniera juicio sobre ellos, sino para que se regresaran al verdadero evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo de lo que les puedo decir y lo que encuentro yo en la palabra de Dios es que los únicos que los apóstoles sí eran muy radicales eran con los falsos maestros. Con aquellos que adulteraban la palabra de Dios sí eran muy radicales, pero con los hermanos eran muy amorosos. Yo tengo que entender eso y tengo que aplicarlo y tengo que vivirlo, porque yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, y tengo que actuar así con mi hermano, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Juzgando sin misericordia o juzgando con misericordia? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está actuando en base a la palabra de Dios? ¿O tu fe es light? ¿Cómo estás viviendo la palabra? ¿Estás leyendo la palabra y la estás aplicando a tu vida? ¿O simple y sencillamente la estás leyendo y aplicándola en la vida ajena? A mí, ¿cuánto me costó entender esto? Me costó mucho tiempo, que tengo que aplicar primero la palabra de Dios en mi vida. Antes de aplicársela al hermano, tengo que aplicármela a mí. Y entender que yo soy duro de corazón. Y que si no es por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Y que lo único que Dios ha hecho de ponerme de pastor es su gracia, no es otra cosa. Y así cada uno de nosotros debe de pensar que no somos mejor y que nos necesitamos el uno al otro y que necesitamos ayudarnos el uno al otro. Y ahí es donde entran las obras del Espíritu Santo en nosotros. Y por esto oramos en un inicio, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que nos revista de ese poder para poder vivir y ser llenos de la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar. Inclina tu cabeza. Señor, amado Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que nos hace falta mucho. Señor, a veces actuamos por impulso, actuamos en nuestra carnalidad, en nuestra forma de actuar en nuestro corazón, Señor. Te rogamos, amado Dios, que pongas en nosotros esa verdad, esa gracia y ese poder para poder reflejar a Cristo, Señor. Que podamos ser, Señor, como Cristo en la cruz cuando exclamó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que podamos ser como Esteban, Señor, cuando estaba siendo apedreado, que volvió hacia ti, que lo estabas viendo en los cielos como testigo, y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado.
Señor, que si alguien habla mal de nosotros, que si alguien nos apedrea, que si alguien nos apuñala por la espalda, que si alguien dice, nosotros no hablemos mal. En cambio, Señor, oremos por ellos, así como oraron estos hombres de Dios, así como oró Pablo, así como oraron los apóstoles, así como oraron otros hombres tuyos en la historia de la iglesia. En lugar de pedir juicio, pidieron perdón y misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, que en verdad hay en nosotros, como oramos, ese sentir tuvo en Cristo Jesús, que aunque tenía Judas de su lado, Señor, aunque sabía que él estaba robando, Señor, él siempre lo miraba con misericordia. Señor, ayúdanos a vernos así. Ayúdanos, Señor, y entender que el más grande, Señor, no es el que está en eminencia, sino el que sirve a todos. Señor, ayúdanos a entender que solo es por tu gracia. Si vivimos una vida cristiana es solo por tu gracia. No es por nuestro esfuerzo, no es porque seamos mejores, es tu gracia. Y mediante eso nosotros podemos orar por mi hermano que no anda tan bien, Señor. Y por eso podemos acercarnos en amor y poderle decir que no está bien lo que está haciendo, que se vuelva de su mal camino, ¿verdad? Pero con misericordia, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Si hay en mí o en alguien de aquí, Señor, una fe fingida, cámbiala en una fe verdadera, Señor. Cámbiala en una fe auténtica, Señor. Que no seamos hipócritas, que no seamos, Señor, de aquellos que dicen que son y no lo son, Señor, sino que reflejemos a Cristo en nosotros. Y tengamos esa fe que actúa, Señor. Y tengamos esa fe, Señor, que va, Señor, por el caído, por el perdido, Señor, por el que está, Señor, tumbado, Señor, que seamos como ese samaritano que aún levantó a su enemigo, el judío que había sido golpeado, asaltado, y que no solo lo levantó, lo llevó a que lo curara, a que lo alimentara, a que lo sostuviera, Señor, y pagó todo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdame a amar a cada uno de mis hermanos, Señor, con todas sus diferencias, con todos sus errores. Ayúdame, Señor, y dame sabiduría para hacer bendición a ellos, Señor, para que ellos crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, y su vida sea más grande, más fuerte en Él, Señor, y que puedan crecer mucho más que yo, Señor, y que puedan ser instrumentos grandes, útiles en tus manos, Señor. Que tú los uses grandemente a todos, Señor. Solo por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.